Belial que Dios hará cosas grandes. ¿No verdad que sí? Nosotros vamos a estar hablando bajo ese tema. Es el tiempo de las grandes cosas. Tiempo de grandes cosas. Asimismo, hermanos, como nosotros estamos viviendo tiempos difíciles en el ámbito social, eclesiástico, político, económico, así también Dios nos llama a vivir tiempos grandes, tiempo de grandes decisiones, tiempo de grandes bendiciones, tiempo, hermanos, de conquistar naciones y ciudades, tiempo de dejar fluir el poder de Dios sobre nuestras vidas, pero también tiempo de crecer. Es tiempo, hermano, de hacer cosas grandes para el Señor y para todo lo que nos rodea. Y es importante saber el contexto bíblico de esta mañana, cómo Dios hizo cosas grandes en tiempo de dificultad y en tiempo de crisis. Yo creo que en cada tiempo, hermano, porque esto es cíclico, y en cada tiempo, hermano, Dios está haciendo cosas grandes con su pueblo. Pero Dios quiere también, hermano, hacer cosas grandes a través de nosotros. Dios nos manda a que, no importando cómo esté la situación de estos tiempos, no importando que grandes economías del mundo se están derrumbando, independientemente de todas esas cosas, Dios nos manda y nos llama a hacer grandes cosas para el Señor. Y qué mejor, hermano, que este texto bíblico que tomamos como referencia para hablarle un poquito acerca de esas cosas grandes que Dios está demandando de nosotros. Si usted se va al libro de Samuel, en el capítulo 26, primera de Samuel 26-25, dice la palabra del Señor, en el 25, y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío, y David sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. La palabra de Dios, hermano, también nos habla en Éxodo, en el capítulo 20, verso 7, que se acerca de 3 mandamientos de los famosos 10 que nos registra la palabra de Dios. Y dice uno de ellos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En un español más actual, hermano, la versión revisada del pastor Yader Simpson diría: si vas a tomar a Dios en cuenta, entonces no haga nada mediocre. Dile a tu hermano que está a tu lado: si tú vas a tomar a Dios en cuenta, no haga nada mediocre. Porque a Dios no le gusta la mediocridad. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender que al Señor le agrada que nosotros comencemos a hacer cosas grandes para el Señor. Usted y yo tenemos que comenzar a hacer cosas grandes para Dios. Dios no le gusta la mediocridad. Y es importante que entendamos esto. Si usted se pone a estudiar en Primera de Samuel, los 3 primeros capítulos de Samuel, en el capítulo 3 del libro de Samuel, en esos 3 primeros capítulos hay 3 personajes centrales de este libro de Samuel. En sus primeros capítulos del libro de Samuel hay 3 personajes centrales que cada uno de ellos pasaron por situaciones difíciles en sus vidas, tanto familiar, tanto ministerial, social, eclesiástico. Y ellos, hermano, no se quedaron ahí. Y por eso la base bíblica de hoy
dice la palabra de Dios en el verso 25, y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío. David, sin duda emprenderás tú cosas grandes. Y no solamente se queda ahí, sino que prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Y podemos hacer un paréntesis con relación al texto que leímos, al verso que leímos. Pero si nos vamos a los tres personajes que habla Samuel en sus primeros capítulos, número 1 encontramos a Ana, una mujer que oró a Dios, una mujer que fue obediente al Señor y una mujer que le creyó a Dios, estaba segura al Dios que le servía. Recuerden que Ana le entregó a su hijo y lo puso en la mano de Dios como ofrenda para el Señor. Es lo primero. Y no quiero hablarle de características de esta gran mujer. Si usted se va a la Biblia, en 1 de Samuel, se va a dar cuenta que Ana dedicó a su hijo al Señor y lo puso en la mano de Dios. Pero el otro personaje es Elí. ¿Ustedes recuerdan el profeta Elí? Un hombre que se descuidó de su familia, fue permisivo, fue un hombre que apoyó a sus hijos, nunca lo corrigió, hicieron lo que hicieron, y la Biblia registra la muerte de ellos. Fue muy lamentable. Dicen que Elí, ¿qué le pasó a Elí con la muerte? ¿Cómo murió Elí? ¿Quién sabe aquí? ¿Cómo murió el viejo Elí? Y se desnucó. Así era, ¿verdad? Y los hijos, vi cómo murieron. Fue terrible la muerte de sus hijos. Eran sacerdotes y estaban haciendo todo lo que les daba la gana, hermano. Profanaron el templo, hicieron un sinnúmero de cosas y había una escasez de la palabra de Dios. En medio de la situación, en medio de la escasez, en medio de los problemas grandes, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y parecería una contradicción. Pero sí, hermano, en medio de la escasez de la palabra de Dios, Dios está llamando a su pueblo a hacer cosas grandes. Dios está llamando a su pueblo a hacer cosas sobrenaturales. Dios está llamando a su pueblo, hermano, que los servicios y los programas sean diferentes. Dios está llamando que las actividades de las iglesias sean grandes para Dios. No darle a Dios lo que me venga en gana o lo que me sobra. A Dios hay que darle lo mejor. Porque Dios está llamando a hombres y mujeres. Dios está llamando a hombres y mujeres, así como usted, así como yo, con muchas debilidades, con muchos problemas y situaciones, a hacer cosas grandes para el Señor. Amén. Pero hay un personaje también de esos tres. Hay uno que se llama Samuel. Está Ana, Elí y Samuel. Samuel fue un gran hombre de Dios. Un hombre que se ajustó a lo que es las normativas del Señor. Un hombre, hermano, que obedeció. Un hombre, hermano, que cuando Dios lo llama al ministerio, siempre estaba dispuesto a servir. Samuel siempre estaba, hermano, dispuesto a hacer las cosas que otros no quieren hacer. Samuel siempre estaba dispuesto, hermano, a obrar, a ayudar, a servir en los asuntos de Dios, importando las consecuencias, porque había crisis de valores, había crisis, hermano, en todo el sentido de la palabra, y por eso dice la palabra del Señor que había una escasez, había, hermano, una necesidad de escuchar palabra de Dios, porque en estos últimos tiempos también hay mucha escasez y mucha necesidad de escuchar palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que escaseaba en aquellos días. Es decir, no había visión con frecuencia. No había, hermano, un profeta de Dios como lo había antes. Y no se queda ahí. Y aconteció un día, porque siempre, aleluya,
Es un día que Dios necesita para hacer cosas grandes. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a un hombre. Y este hombre se llamaba Samuel. Y Samuel, hermano, respondió: heme aquí. Porque Dios estaba a punto de preparar las maletas. Y él le dijo: aquí estoy yo. Hay una historia bíblica, hermano, que a veces nosotros hablamos de la historia bíblica. Lo que pasó con el profeta Elías. Elías, hermano, pensaba que no había más profeta de Dios. Elías pensaba que los hombres de Dios estaban eliminados, porque había una dejadez, había una problemática en ese tiempo. Había, hermano, una necesidad. Pero dice la palabra de Dios que todavía habían 7,000 rodillas que no se habían doblegado a los profetas de Baal. Y yo entiendo, hermano, que por esas razones Dios nos está llamando a hacer cosas grandes, porque todavía hay rodillas que no se doblegan a los dioses de estos tiempos. Gloria a Dios. Y el Señor, hermano, nos manda a nosotros a que los meses que todavía le faltan a este año para terminar, Dios nos manda a hacer cosas grandes para el Señor. Y que nosotros no podemos, hermano, tirarnos a un lado, ni tampoco estar tras bastidor, pero tampoco estar como el profeta Elías, que se metió en una cueva por temor, por miedo a que esta mujer pues lo matase, gloria a Dios, y lo quite del medio. Dios, hermano, está llamando a hombres y mujeres a hacer cosas grandes en el reino. Dios está llamando a jóvenes y adolescentes, aleluya, a hacer cosas grandes en el reino. No quedarse sencillamente, aleluya, en la posición, sino, hermano, comprometerse con Dios a que nosotros podemos hacer cosas grandes para el Señor en medio de una sociedad que está en crisis. Porque es un asunto de perpetuar esto, de seguir perpetuando, de seguir, hermano, haciendo lo que Dios nos ha mandado, a hacer. ¿Por qué le digo todas estas cosas? ¿Por qué, hermano? Miren por qué. Si usted se pone a estudiar la palabra del Señor, nos damos cuenta que todos esos hombres que tuvieron éxito fueron hombres, hermano, que tomaron decisiones serias. Eran seres humanos como tú y como yo, con imperfecciones, con muchas debilidades, pero no se dieron por vencidos. Y es la motivación que yo quiero brindarle en esta mañana. Escuche bien esto. Éxito, hermano, es una frase inglesa compuesta de dos palabras. Ex significa salida y to significa llegada. La Biblia me enseña que Dios hace cosas grandes. La palabra de Dios me enseña que Dios se mueve sobre lo natural. Y si usted se pone a buscar pasaje bíblico, por ejemplo, si usted se va al libro de Job, en el capítulo 5, verso 8, hasta el 9, y se va al capítulo 9 de Job, verso 10, y se va al capítulo 37 de Job, verso 5, y no solamente ahí, si se va al Salmo 71, verso 19, si se va también al Salmo 126, capítulo 2, verso 3, y sigo dando más receta, más palabra. Joel capítulo 2, verso 21, Lucas capítulo 8, verso 39. Según el árbol, hermano, será el fruto, enseñó Jesús. Por los frutos lo conoceréis. Porque Dios es un Dios grande.
Dios no es un Dios pequeño. Dios no es un Dios que está crucificado, que está en un cuadro. Dios está a la diestra del Padre. Dios está en medio de su pueblo. Cuando llegó el Espíritu Santo, Dios nos da autoridad y nos da potestad. Lo que significa que al Dios que yo le sirvo y al Dios que tú le sirves no es un Dios pequeñito. Es un Dios que hace cosas grandes. Es un Dios, hermano, que nos ha dado su salvación. Es un Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Es un Dios que dividió el mar en dos. Pero no solamente eso, Dios, hermano, le dio vida a Lázaro después de 4 días de muerto. Dios, hermano, levantó el paralítico. Dios también le dio vida, aleluya, a muchas personas. A los ciegos le dio vista. Pero no solamente eso, muchos de los que están aquí han sido sanados, liberados, salvados y cambiados por el poder de Dios. Lo que significa que Dios hace cosas grandes. Dios, hermano, después que le quitó a Job todo lo que le quitó, Dios le triplicó las bendiciones porque Job sabía que Dios hacía cosas grandes. Aleluya. Y por eso nosotros tenemos que aprender que al Dios que le servimos es un Dios que hace cosas grandes. Es un Dios grande. Es un Dios que se mueve en lo invisible. Es un Dios que de una forma sobrenatural comienza a obrar en las vidas de la gente y comienza a cambiar los corazones. Lo que el ser humano no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y por eso Dios nos manda a nosotros a hacer cosas grandes. Porque yo estoy seguro y entiendo esto, que en estos tiempos tan difíciles, hermanos, donde el temor arropa a muchos líderes, donde el temor arropa a mucha gente y no se atreven a actuar con la fe, y no se atreven, hermano, a probar a Dios, y no se atreven a creerle a Dios que Dios puede obrar de una manera sobrenatural en lo que tú estás haciendo. Porque Dios está cansado de la retórica del hombre. Dios está cansado de tanto argumento y tanta teología. Dios no le interesa tanta teología en un momento determinado. Dios simplemente le interesa que tú te dejes usar por Él para que tú veas cosas grandes obrando en tu vida de una manera sobrenatural. Pero no solamente eso, Dios quiere que tú le creas a Él, que tú veas el poder de Dios fluir en tu vida de una manera especial. Que simplemente, hermano, cuando tú levantes tu mano, la gente sea liberada, la gente sea sanada, la gente sea cambiada, la gente sea transformada, porque Dios te manda a hacer cosas grandes para el Señor. Aleluya, porque Dios no es un Dios que puede estar ahí encerrado a lo que yo entienda. No, Dios está llamando que en estos tiempos la iglesia haga cosas grandes. Pero hay que atreverse, hermano, a hacerlo. Aleluya. Cuando usted se pone a leer los periódicos y ve los líderes mundiales hablando de los tiempos, pero si usted viene aquí a nuestra nación y lee los periódicos, a veces no queremos ver los periódicos. Tantas cosas que están pasando en nuestra nación. Cuántas mujeres han asesinado. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y en una situación que nosotros como congregación tenemos que sentarnos a ver qué está pasando. ¿A qué nos ha llamado Dios, iglesia? A predicar el evangelio. ¿A qué Dios nos ha llamado? La Biblia dice que cosas mayores que la que Dios hizo, la haremos en su nombre. Escucha esta noticia. Cosas más grandes que las que Jesús hizo aquí en la tierra, Dios nos manda a nosotros a hacer. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Con lo que Dios nos ha dado. La unción está en nosotros. La unción no se ha ido. A veces tenemos un mal concepto de la unción. La unción está ahí. La unción no se va. La unción la activa tú. Tú tienes que activar la unción que Dios te ha dado. Y recibiréis poder. Aleluya. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La unción descendió hace más de 2000 años.
¿Y qué estamos haciendo con la unción que Dios nos ha dado? Estamos peores que Elías. No nos metemos en una cueva, pero nos arrinconamos, nos escondemos debajo de la cama, nos metemos debajo de la butaca. Yo estoy preparando un servicio, hermano, y le voy a entregar una careta a todo el mundo cuando entre a la iglesia. Y se va a poner su careta aquí dentro. Y cuando salga se la va a dejar la careta aquí dentro. Y estoy preparando eso, la forma, cómo hacerlo. Lo que Dios pone en mi corazón y mi mente lo hago, porque esto es locura. Cuando todo el mundo vea en Facebook la careta, esa iglesia tiene problemas. Mentira. Porque Dios va a hacer cosas grandes. Porque Dios va a hacer cosas grandes. Y a veces hay que quitarse la careta para que Dios haga cosas grandes con nosotros. Porque Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí a hacer cosas grandes. Y yo le creo a Dios. Si Dios hizo cosas grandes con Jacob, con Elías, con todos esos hombres de Dios, con Abraham, con Eliseo, Dios va a hacer cosas grandes conmigo. No importa el nivel, aleluya, de conocimiento que tú tengas. No importa nada de eso. Simplemente hay un corazón contrito y humillado. Jamás Dios va a despreciarlo. Simplemente buscar la chequina de Dios. La unción está. Activa la unción de Dios que hay en tu corazón. Y tú verás que tu familia va a venir a los pies de Dios. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, tan sencillo. Activa, créele a Dios que la unción tú la tienes. Declara que tu familia va a ser para Dios. Y tú verás que las cosas van a cambiar. Aleluya. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y es el tiempo de las cosas grandes del Señor. Y a Dios yo le creo. Oh. ¿Saben qué significa grande? Grande significa aquellas cosas, hermano, que van más allá de sus posibilidades. Eso es grande. Cosas que van más allá de sus posibilidades. Eso es hacer cosas grandes. Es cuando la gente te pregunta, ¿y tú vas a hacer esto? Claro que sí. Tú estás loco. Como está la situación de este país, ¿cómo tú vas a hacer una cosa de esa magnitud? Aleluya. Claro. Porque cosas grandes, hermano, es aquello que va más allá de tus posibilidades. Dios quiere hacer cosas grandes con esas cosas que tú entiendes que, bueno, yo nada más llego hasta aquí. Yo nada más tengo el presupuesto para aquí, para acá, para esta actividad. No puedo más, de ahí no puedo más. Ahí es que Dios comienza entonces a hacer cosas grandes. Cuando tú tienes un presupuesto no dice, yo nada más tengo hasta 100,000, no puedo, no más de ahí no puedo. Porque el problema del evangelio, hermano, es que esto es como locura. Si Jesús me dijo a mí en la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscáis que y hallaréis. Y también me dijo a mí, clama a mí que yo te responderé y te voy a mostrar que cosas ocultas que tú no conoces. Pues si el Señor me lo está diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. Salmo 37. Guarda silencio ante Jehová y espera en él y él hará. Oye ahora, que espera en él y él va a hacer. Esto es locura. Esto es algo que yo no entiendo. Esto es algo que el razonamiento me dice, este pastor está tostado, como dicen los boricuas. Está loco. Pero Dios, hermano, quiere hacer cosas grandes. Yo no sé usted, pero yo le creo a Dios. Y yo sé que todas las actividades que nosotros vamos a hacer va a ser cosas, va a ser grande para el Señor. Actividades donde el ser humano va a ser tocado, transformado, gloria a Dios, con una palabra, con un mover del Señor. Porque Dios nos está mandando en estos tiempos tan difíciles, que todo el mundo está corriendo, que todo el mundo está asegurando lo que tiene. Dios nos dice, ahora es el tiempo de hacer cosas grandes. Porque hay mucha gente que necesita de Dios,
Porque hay mucha gente, hermano, que están inseguros. Porque hay mucha gente que quiere escuchar una palabra de aliento. Hay mucha gente que quiere sacar el temor de su corazón. Y por eso Dios nos está llamando a hoy, a estos muchachos, a estos hombres, a estas mujeres, gloria a Dios, llena del Señor, para decirle a la gente lo bueno que es Dios, y que Dios puede obrar en su vida, y que Dios puede cambiar la situación, y que Dios puede transformar ese corazón. A esa gente Dios le está llamando, pero está buscando hombres y mujeres dispuestos a hacer cosas grandes para el Señor. No importando tus posibilidades, Dios obra de una manera especial. Dios no tiene una forma de cómo hacer las cosas. Dios obra, aleluya, de una manera especial. ¿Cuál es el sinónimo de grande? Limitado. Limitados. Descomunales, extraordinarios, imponentes, titánicos, formidables, excepcionales, impresionantes, terribles, monumentales. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Terrible, hermano. ¿Y saben por qué va a suceder esto, hermanos queridos? Porque Dios está dispuesto a hacer con nosotros como Él quiera. Amén. A la forma del Señor. Si usted quiere hacer cosas grandes para el Señor, recuerde que hay riesgo. Porque lamentablemente, y le voy a decir esto, muchos pensamos que cuando nosotros recibimos a Dios, Dios nos dijo, cuando tú recibiste a Dios, escúcheme esta palabra, Dios te dijo a ti, cuando tú pasaste aquí y recibiste a Dios en tu corazón, Dios te dijo, toco la puerta, tú abres tu corazón, yo me meto en tu vida, o entro en tu vida, me siento contigo, pero te tengo una buena noticia, tú vas a pasar muchas situaciones difíciles. ¿Saben que Dios te dijo eso a ti? Dios me lo dijo a mí. Hace 35 años. Dios a mí no me dijo, tú vas a recibir muchas bendiciones cuando te convertiste. Tú vas a recibir todo lo que tú me estás pidiendo. Lo vas a recibir. Porque ese es el problema que tenemos los cristianos. Yo le decía a un hermano que era Cristo. Me dice, sí, pero algo te digo, que viene mucho problema para tu vida. ¿Cómo va a ser, pastor? Claro que sí. Pero otra noticia te tengo. Dios venció los problemas. Y abrió los ojos. Pues acepto a Cristo. Ah, porque pensamos, hermano, que el evangelio es un camino de rosa. Y para tú hacer cosas grandes, tienes que caminar por el camino de espina. Te voy a dar 10 segundos para que comentes con tu hermano que está a tu lado lo que te estoy diciendo. 10 segundos, se fueron. 10. Coméntalo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues miren, déjenme decirle que Dios nos dijo eso. Vaya la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué nos dijo Dios cuando nos convertimos? En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Ahí está la clave. Yo voy a tener problemas. Van a venir las aflicciones. Van a venir las necesidades. Pero ya Dios venció. ¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? Esperar en el Señor. Asumir el reto. Pero Dios me manda a hacer lo contrario. Dios me dice, está bien, yo he vencido, está bien, pero te digo algo. Dice la palabra de Dios. Miren lo bueno de Dios. ¿Por qué Dios nos llama en estos tiempos a hacer cosas grandes? Porque dice la Biblia, en el mundo vamos a tener muchas aflicciones.
pero yo he vencido el mundo. Y no se queda ahí, dice Dios, pero ahora recibe esta bendición que te voy a dar, hijito querido. Te voy a entregar un principio bíblico para que tú lo apliques en las situaciones que estás viviendo. La Biblia dice, y usted lo sabe más que yo, todo lo que ate aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate aquí en la tierra será desatado. ¿Y quién tiene el poder para atar y desatar? ¿Y quién tiene el poder para dividir el mar en dos? ¿Y quién tiene el poder para darle vida a un hombre después de 4 días de muerto? ¿Y quién tiene el poder para libertar al paralítico? ¿Pero quién tiene el poder? Ese hombre de Gadara que fue liberado, ¿quién tiene el poder para hacer eso? Pues déjeme darle otra noticia. Esa misma autoridad, ese mismo poder, Dios lo ha delegado en la iglesia. Y usted tiene el poder para atar y desatar, para decirle ese problema: te fuiste de mi casa, porque Dios está de tu lado, porque Dios pelea por tu vida. Y tú tienes que asimilar estos principios bíblicos. Aleluya, porque tú vas a hacer cosas grandes. Amén. Aleluya, porque es tiempo de que los milagros se vean. Es tiempo de que la gente, cuando venga aquí, sea sanada de verdad, sea liberada de verdad. Porque la Biblia dice por testimonio que la gente vea lo que Dios está haciendo en tu vida primero, y segundo, que la gente vea que todavía el Dios de allá de Abraham es el mismo Dios de hoy, de la gracia. Ese Dios que libertó al paralítico está aquí en esta tarde. Ese Dios que le dio vida a Lázaro está aquí en esta tarde para hacer cosas maravillosas en tu vida. Porque los hombres que tienen a Dios, hermano, como centro, no le dan a Dios cualquier cosa. A Dios se le da lo mejor. Lo mejor. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Es aquellos, hermano, que va más allá de sus posibilidades. Usted y yo somos indestructibles. Dice la Biblia, si tú tienes a Dios por dentro, yo tengo a Dios por dentro. Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo la unción, tú tienes la unción. Y si tú tienes la unción, todo lo puede en Cristo que te da la fortaleza. Amén. La palabra prevalecer, predominar, sobresalir, imperar, gloria a Dios, ganar, aventajar, superar, exceder, vencer, rebasar, señorear, brillar. ¿Quiénes les gustan brillar aquí? A brillen para Dios. ¿Ustedes les gusta un brillero? Brillen para el Señor. La gloria de Dios. No es mi gloria, es la de Dios. No brille para que otro vea que te brille. Porque la gracia de Dios es lo que hace a uno brillar. Si no, pregúntale al apóstol Pablo cuando dijo: Señor, si tú quieres, quita de mí este aguijoncito. Yo no quisiera tener el aguijón que tenía Pablo, pero el Señor le dijo: bástate mi gracia. En inglés sería ¿cómo? ¿Cómo se dice en inglés? Los americanos que están aquí, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo fue? En inglés, bástate mi gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es, hermano, lo que tenemos que aprender. Gracias, mija. Eso es, hermano. Dios quiere que entendamos esa verdad.
no es simplemente, hermano, mantenerse en medio de pruebas. Siempre estoy en prueba. Pero lo bueno de esto es cuando nosotros estamos en prueba y ganamos las pruebas. Prueba, hermano, dice John Maxwell, que es un examen. Porque tenemos un mal concepto de la prueba. Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y pruebas son exámenes que Dios nos da en un momento determinado. Lo importante es pasar la prueba ganando, no derrotado. Porque Dios te manda a ti a pasar la prueba en victoria. Dios te llama a ti hoy, que en estos tiempos donde todo el mundo dice que es un tiempo oscuro, que es un tiempo de muchos problemas, Dios nos manda en medio de los tiempos difíciles a hacer cosas grandes en estos tiempos. Hacer actividades que otros no se atreven a hacerlo. Dios nos manda, hagan esas actividades. Que otros quizás no puedan salir, gloria a Dios, por temor a la delincuencia. Dios nos manda, salgan, porque yo voy a hacer cosas grandes. Aleluya. Porque Dios es un Dios maravilloso. Y le voy a hablar algunos ejemplos de hombres que en su vida secular se dieron cuenta, hermano, que ellos tenían potenciales grandes. Y a pesar de sus debilidades o de sus necesidades, a pesar de todas las limitaciones que tenían como humanos, que no podían, otros no veían, otros no tenían poliomielitis. A pesar de eso, hermano, y eran hombres como tú y como yo, pero lograron cosas grandes. Y quiero que usted vea el ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, Malvin de Bangkok dijo: uno de los errores, y cito, uno de los errores más comunes y el más costoso es pensar que el éxito se debe a algún genio, a algo mágico o alguna otra cosa que no poseemos. ¿Me están entendiendo? El éxito depende de qué. Es de lo que tú tienes, de lo que tú posees. Y no se queda ahí. Las desgracias, hermano, de muchas personas es estar esperando un golpe de suerte. ¿Para qué? Para conseguir algo bueno en la vida. Y por eso mucha gente juega en el loto, para ver si pegan, en vez de desarrollar lo que tienen ellos en sus vidas, el potencial que tú tienes y que yo tengo para lograr cosas grandes en los tiempos de crisis. Tengo que esperar a ver qué sucede, si pego, a ver si pego ahí, para yo resolver mis problemas. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Pero no se queda ahí. Hermanos, Franklin Delano Roosevelt en el año 1921 sufrió un caso de poliomielitis que lo dejó inválido por el resto de su vida. Escuche esto. Y nunca pudo caminar sin ayuda. ¿Saben lo que pasó? 8 años más tarde fue gobernador de Nueva York. Y en el 1932 fue, hermano, elegido como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Aleluya. Con limitaciones, pero él entendía y sabía el potencial que él tenía. Tú y yo tenemos cosas grandes. Hay un potencial en ti que Dios quiere usar para cambiar las vidas de muchas personas. Helen Keller, a los 19 meses de edad, perdió la vista, hermano, y la audición. Y sin embargo, escuche esto, logró graduarse en el colegio y se hizo escritor y conferencista y llegó a representar en una misión diplomática a su país.
Le estoy hablando de gente común y corriente en el mundo secular. Louis Pasteur era miope. No veía bien. Y usted conoce la historia más que yo de lo que pasó con este hombre. Y no se queda ahí. Edison, Beethoven, sordos, los dos. Eran sordos. ¿Y quién fue Beethoven? ¿Quién fue Edison? Se quedaron rezagados por sus limitaciones. Se quedaron estancados porque no puedo hacerlo. Mi posibilidad me dice que nada más hasta ahí llego. Y nosotros que tenemos el privilegio de ver, de caminar, de palpar, de escuchar, y con un potencial sobrenatural que Dios nos ha puesto ahí, Dios nos manda que en estos tiempos de dificultad, Dios nos manda a hacer cosas grandes con lo que tú tienes en las manos. Porque ellos lo lograron. Franklin Roosevelt dijo: haz lo que puedas con lo que tienes y donde estás. Con lo que tienes, haz lo que tú puedas. En la posición que tú estás, haz lo que tienes que hacer. Dios nos manda, hermano, a utilizar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. El éxito no viene por la ausencia de problemas. Escuche esto bien. Si usted cree que el éxito viene por la ausencia de problemas, revísese, que no es así. ¿Quiénes creen que el éxito viene por problemas? ¿Usted cree eso? El éxito no viene por la ausencia de problemas. Escuche bien esto. Beethoven llegó, hermano, a quedar sordo, al punto que para conversar lo hacía por escrito. Así era Beethoven. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, compuso sus más célebres obras pasó después de esto. También, hermano, en nuestro país había un hombre que era ciego y gobernó este país por muchos años. Un hombre ciego, un presidente ciego, hermano, que no podía valerse por sí mismo. Si usted parecía, hermano, un muñequito cuando lo movía. Y nos gobernó a nosotros, a muchos intelectuales de ese tiempo. Tenía que todo el mundo ir a su casa a ver qué pasaba, hasta los de ojos azules, porque era un conocedor, hermano, de la idiosincrasia haitiana. Y ahí iban los de ojos azules a consultar a este hombre viejo y ciego, pero tenía una mente brillante, lúcida, y esa limitación no lo detuvo a volverse el presidente de la República Dominicana. Y el nombre usted lo sabe más que yo. Si no, tuviera todavía sentado en la silla ahí. Pero gloria a Dios por su misericordia. Alabado sea el Señor. Abraham Lincoln, hermano, escuche esta historia mientras la buscaba. Abraham Lincoln, hermano, perdió su trabajo en el 1832. Ese mismo año fue derrotado en su candidatura a la legislatura del estado de Illinois. Y en el 1833 fracasó en sus negocios. En el 1835 murió su novia. En el 1836 tuvo una severa crisis nerviosa. En el 1838 fue derrotado, hermano, en las elecciones para la presidencia de la legislatura de Illinois. En el 1843 fue derrotado en su candidatura al Congreso Nacional. En el 1846 fue elegido miembro del Congreso. Pero en el 1848 perdió la reelección. Y no se queda ahí. En el 1854 fue derrotado en las elecciones senatoriales. En el 1856 fracasó su candidatura como vicepresidente.
pero en el 1558 fue, hermano, elegido nuevamente al Senado. Pero en el 1860, por fin, elegido por el pueblo para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una canción que dice: yo me levanto y caigo y me levanto. Quizás tú has tenido problemas en muchas situaciones, has fracasado en algunas cosas, y tú dices: pero el éxito no ha llegado. Hermano, la perseverancia es muy importante. Dice la Biblia: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No importa las veces que te haya caído, sigue hacia adelante, porque Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí a hacer cosas grandes. Gloria a Dios. Yo no sé si tú vas a ser presidente de la república, yo no sé, pero Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes. Dios nos ha llamado a hacer cosas sobrenaturales. Dios nos ha llamado a hacer a nosotros, hermanos, a conquistar naciones y pueblos, porque Dios va delante de nosotros. Si ellos, sin Dios, hermano, lograron conocer el potencial que ellos tenían, ahora más nosotros que tenemos a Dios a nuestro lado y sabemos el potencial que Dios tiene para nosotros, rebátale al diablo a tu familia. Rebátale al diablo tu hogar, rebátale al diablo tu finanza, rebátale al diablo, aleluya, tus hijos, rebata la bendición que Dios tiene para ti, rebátaselo, quítaselo de la mano y dile: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya, porque es el tiempo de hacer cosas grandes para Dios. Oh, aleluya. Yo quiero que los hermanos pasen aquí y adoremos a Dios en minutos. Dios te está llamando a ti a hacer cosas grandes en estos tiempos. Dios te está llamando a que cambiemos el rumbo de esta nación. Todo con cosas que al hombre le pueden agradar. No tratar de traer a la gente con método de hombre, con propaganda, hermano, que lo que en vez de sumar está restando. Dios nos manda a nosotros a hacer cosas grandes para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te manda a hacer cosas grandes en estos tiempos. Alabado sea el Señor. Porque Dios es bueno. Hay una canción que canta René González. Yo no me la sé muy bien, pero René se la sabe. ¿Usted sabe la letra? ¿Usted la sabe, hermano? Ruth la sabe, los hermanos. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esta canción de René González. Aleluya. Y cierre sus ojos ahí. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Medite bien las letras de esta canción. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Escucha bien, iglesia, amigo que está aquí en esta tarde. Dios te está llamando. Dios te está empoderando para que tú hagas cosas grandes, para hacer cosas grandes para Dios. Hermanos, si Dios nos manda a hacer cosas grandes, todos los servicios, en todos los servicios de la iglesia, tiene que pasar algo. Los martes, los miércoles, los sábados, los domingos,
donde quiera que tú vayas, tiene que ocurrir algo. Tiene que pasar algo. Porque Dios te manda a hacer cosas grandes. Lo que pasa es que nosotros nos limitamos, hermanos. Lo que pasa es que todavía no entendemos los principios que Dios nos ha dado. Y tenemos que esperar un momento para ver que eso es así. No. Dios nos ha dado, hermanos, la autoridad y el poder para hacer cosas grandes en todos los lugares. Oh, gloria a Dios. Que cuando una gente pase por su lado y Dios lo inquiete a orar por esa gente, usted le diga: mira, Dios te ama y yo quiero orar por ti por salvación. Aleluya.